Bendiciones para todos. Este es el ministerio de Reedificando Muros con el poder de Dios. Y hoy traigo nuevamente un mensaje directamente del Señor que me dio para darle a Colombia y la iglesia, y se llama Llegó el tiempo de cambio, Iglesia de Jesucristo y Colombia. Entonces voy a ir a la palabra para respaldar este mensaje. Voy a ir a Eclesiastés 5:8 y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu Santo. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Desde hace mucho tiempo he mirado con mucha tristeza la iglesia y también a Colombia, como ha ido decayendo en todo sentido. Y desde el 2006 que el Señor hizo este llamado a este ministerio, he venido orando con un remanente que el Señor ha dado para un cambio total. He venido en ayunos, en oraciones, en vigilias de noche y clamándole al Señor cada día por ese cambio total. Y me refiero a la iglesia de Colombia y de todo el mundo, que ha decaído totalmente. El último video que el Señor me hizo hacer la vez pasada era de destruir lo plantado, porque no sirve, pero plantar, reedificar nuevamente. Y esto es lo que me refiero, que dice el Señor en el día de hoy. El Señor ha destruido lo que está plantado porque no sirve. Hay corrupción tanto en la iglesia del Señor como también en el gobierno de Colombia, donde aquellos altos ministros del evangelio se han corrompido por el amor al dinero. Igual el gobierno de Colombia, de todo Colombia, donde ha pisoteado a todo un pueblo, tanto ministros de la iglesia como gobierno de Colombia, ya sea el gobernante de Colombia o de todo el gobierno de Colombia, alcaldes, todos han ido pisoteando a todo un pueblo. Y por eso el Señor me dice que diga hoy: llegó el tiempo del cambio, iglesia de Jesucristo y Colombia. Acá lo dice muy claro en la palabra, en Eclesiastés 5:8. Si opresión de pobres y perversión de derecho. ¿A quién ha estado oprimiendo? A aquellos que están en lo alto. Al pobre han quitado un derecho que nos corresponde, tanto como iglesia y tanto al pueblo colombiano. Tanto a la iglesia, hablo a los ministros del evangelio, los que están en lo alto, aquellos ministros que piensan que solamente son ellos los que tienen derecho de llevar el evangelio y llevar una iglesia como quieren, no como la dejó el Señor Jesucristo. Porque déjeme recordarle que la iglesia que dejó el Señor Jesucristo es santa, no es con vanaglorias, no es con prosperidades económicas, porque nuestro proveedor es el Señor. El Señor vino, fue a morir por las almas, no para que hacer ricos a muchos y que vivieran del evangelio. Eso no es así. Y al gobierno, en un video de la vez pasada me dirigí al presidente Duque. El gobierno ha utilizado la iglesia, se ha entremetido en la iglesia desde hace mucho tiempo, desde años atrás, no desde este gobierno de Duque, sino desde tiempos atrás. Se han entremetido en la iglesia haciéndose pasar porque quieren el cristianismo para ganar votos de la misma iglesia, y la misma iglesia ha subido a gente corrupta allí en el gobierno. Pero esto me dice el Señor que diga que se acabó, porque viene el cambio y el Señor va a dar la oportunidad a gobernantes nuevos, no de la misma corrupción. Porque déjeme decirle que el Señor va a hacer el cambio no con los mismos hombres corruptos, ya sea de la llamada iglesia o del llamado gobierno. El Señor va a dar la oportunidad con gente
en el gobierno, que aunque no se dicen ser cristianos, aunque no han entrado a la iglesia cristiana, no quiero decir que estoy llevando una politiquería, estoy diciendo lo que el Señor está haciendo, porque Él es quien está gobernando a Colombia. Y en este momento el gobierno que va a subir, gústele a quien le guste, es el que el Señor ha elegido para un cambio para Colombia. Sé que a la iglesia, a muchos no les va a gustar el presidente que va a subir. Desde años atrás, cuando Uribe iba a subir, el Señor me lo mostró. El Señor me lo mostró y el Señor me dijo, Uribe cayó sobre la iglesia. También me mostró cuando Santos iba a subir. Y me mostró en un sueño y me decía una voz, Uribe baja del gobierno y el gobierno que viene es brujo. Este gobierno entregó a Colombia en manos de los brujos, como ya muchos lo sabemos. Y este gobierno, cuando Duque iba a subir, el Señor también me lo mostró. Incluso yo oré. Y en el video donde está la profecía contra el gobierno, ahí muestro cuando oré, porque el Señor es quien está tomando control. Y muchos han dicho, Colombia va a ser como Venezuela, como Cuba, como otros países. Pero déjeme decirle que en el nombre de Cristo Jesús no acepto eso como esa profeta que el Señor ha colocado en Colombia. Hay muchos profetas, muchos videntes o brujos que han profetizado, han mandado palabra de un futuro de que Colombia va a ser como tal país. En el nombre de Cristo Jesús, Colombia va para el cambio porque quien gobierna es el Señor Jesucristo y va a utilizar personas nuevas. Vuelvo y digo que el Señor va a utilizar personas nuevas tanto en la iglesia para levantar la iglesia y en Colombia como gobernantes para levantar a Colombia. Aunque muchos digan que ese personaje ha sido de fulano o que viene de tal parte, no interesa, porque es una persona que está trabajando es por un pueblo. Es una persona que está en contra de la corrupción. Y vuelvo y digo que aunque no sea llamada cristiana, el Señor va a utilizar a ese personaje para levantar a Colombia. Y el Señor va a utilizar a siervos nuevos para levantar a la iglesia de Jesucristo. Así que por eso es que dice, llegó el tiempo del cambio, iglesia de Jesucristo y Colombia. Por eso dice la palabra de que han oprimido al pobre, que han pervertido el derecho y de justicia. Pero dice el Señor que no nos maravillemos con eso, porque sobre el alto hay muchos en lo alto y se creen que porque están en lo alto ya lo han logrado todo y pueden pisotear a quien quiera. Y estoy hablando tanto a ministros de la iglesia que están en lo alto y se han vanagloriado con la misma palabra del Señor y no han dejado avanzar lo que es el evangelio. Y tanto a gobernantes de Colombia, el Señor habló de juicio contra gobernantes y contra ministros de la iglesia. Y el Señor ha dado tiempo de cambio, tiempo de arrepentimiento, pero no fue así. Viene trato, viene disciplina, viene trato y viene corte. Porque sobre ese alto, dice la palabra del Señor, vigila uno más alto y sobre ese alto hay uno más alto sobre ellos. Así que ¿quién se le va a pasar por encima de lo que el Señor ha decidido? Y el Señor ha decidido defender su iglesia. El Señor Jesucristo ha decidido defender su iglesia. El Señor Jesucristo ha decidido defender a Colombia. Y me ha costado lágrimas, me ha costado vigilias. Incluso para llevar este mensaje se me vino en contra el enemigo.
las tinieblas. Y fue una lucha para estar en este momento trayendo este video, este mensaje. Pero en el nombre del Señor Jesucristo estoy acá, con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ¿quién está sobre Dios? Nadie, porque Él es el creador de todo. Y con esa corrupción que ha empezado desde la misma iglesia, por prosperidad económica, por fama, por conveniencia, también han subido a gobernantes corruptos. Pero esto me dice el Señor que se acabó. Que se acabó esto acá y que Él no va a permitir hombres más corruptos y que siga el mismo gobierno en corrupción. Porque voy a ir a la siguiente palabra, que es en Isaías 5:8. Dice la palabra en Isaías 5:8: hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? ¿Para qué propiedades y propiedades? ¿Para dejarlas perder? ¿Para el narcotráfico? ¿Para tantas cosas de corrupción? ¿Para derramar sangre? Basta ya, dice el Señor. El Señor está hastiado del derramamiento de sangre en Colombia. Está hastiado de la corrupción. Está hastiado de los personajes que están por encima del pueblo, del pobre, de que han pisoteado al uno y al otro. Pero me dice el Señor, diga, se acabó. Porque con el poder de Dios, vuelvo y digo, viene disciplina, viene trato y viene corte. Eso que pasó con el COVID no fue nada más y nada menos que el trato del Señor. Y el Señor me dijo, diga que lo que viene es peor. Estos días alguien me decía, ¿será verdad que Colombia va a ser peor que Venezuela? Yo le dije, mentiras del diablo, que el Señor lo reprenda. Y le dije, ay del que de verdad no se arrepienta, de que de verdad no tenga al Señor y se arrepiente y siga pisoteando. Eso sí, tienen que afanarse por eso. Pero yo les digo, con toda seguridad, y a todos los profetas, y a todos los que han enviado maldición sobre Colombia, que Colombia viene en un cambio total, porque el Señor es quien trae ese cambio directamente con las personas que suben allí al gobierno. Y el gobierno que no sirve, que ha sido corrupto de años atrás, el Señor me ha dicho, diga que de raíz. Voy a empezar con el trato y el corte, de donde viene la raíz del problema. De raíz hasta las ramas y ramitas serán cortadas de aquella corrupción, tanto de la iglesia como de todo Colombia. Así que dice la palabra, ay de los que juntan casa a casa. ¿Para qué tantas riquezas? ¿Para qué juntar tierras y tierras? Dice la palabra, ¿habitan ustedes solos en la tierra? No hay mucha gente que les toca vivir en un ranchito bien pobres, y aquellos que están en lo alto es amontonando tierras, mansiones y una serie de cosas. Que el Señor reprenda al diablo y todo poder de avaricia, todo poder que ha traído el amor al dinero. Y de verdad, yo les digo hoy, en el nombre de Jesucristo, si hay arrepentimiento verdadero en alguno de los que me están escuchando, de todo eso, tal vez el Señor se arrepienta, pero es uno por uno que viene el trato, es uno por uno que viene el juicio. Y ese personaje, si se arrepiente, pues sencillamente el trato no viene. Y habrá salvación de vida eterna si se arrepienten y de verdad reciben al Señor como ese único y suficiente Salvador. Y lo hablo desde
la iglesia, desde aquellos ministros que profesan una salvación, pero están llenos de inmundicia, están llenos de mundanalidad, están llenos de corrupción, están llenos de dinero, aún de ofrendas, de siembras, de diezmos, de corrupción, de narcotráfico y de una serie de cosas que ha venido el mundo entero trayendo a Colombia. Desde el mismo extranjero ha venido corrupción a Colombia. La vez pasada el Señor, que yo estaba orando por Colombia, por este gobernante que viene, y el Señor me dijo que sí había un principado de Venezuela, desde cuando Chávez, pero que ese principado, por las oraciones que se han hecho, el Señor ha neutralizado ese poder, a ese principado. Y el Señor me mostraba protección en Colombia, en los límites de Colombia en especial, en los límites de Colombia hacia Venezuela, me mostraba ángeles guardiando esos límites. Con la cara hacia Venezuela, un grupo de ángeles guardiando en todo el límite de Colombia hacia Venezuela. Y con lanzas. Y el Señor me decía, llegó el cambio. Llegó el cambio para Colombia. Y este gobierno que el Señor ya me mostró cuál es el que va a subir allí. Y tal vez con lo que estoy diciendo ya sabrán quién es, a quién me refiero. No estoy hablando de política, estoy hablando de un justo juicio del Señor. De un justo juicio, porque entonces si no fuera así, el Señor no sería justo. Pero como el Señor es justo, Él obra en justicia. Y Él sabe a cuántas personas han derramado su sangre acá en este territorio colombiano por aquellos malvados personajes. Por aquellos malvados personajes. Yo hoy pregunto a aquellos gobiernos, a aquellas autoridades, ¿les gustaría ver a uno de sus hijos siendo maltratado así como ustedes han maltratado a los jóvenes? ¿Les gustaría ver derramar la sangre de alguno de sus hijos? Yo les pregunto hoy, como padres que son ustedes también. Así que ese derecho que tiene el pueblo colombiano, el Señor va a obrar en justicia. Y va a obrar en justicia, vuelvo y digo, con trato, con disciplina y aún con corte si es necesario. Ese es el mensaje del Señor hoy. Y en Nahum, en el libro de Nahum, dice, en el 1:3, dice así la palabra: Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Dice, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Quién detendrá la ira del Señor en este momento? Sobre aquellos personajes que son culpables, porque dice que Él no tendrá por inocente al culpable. Y eso ya lo había predicado. Él no tendrá por inocente al culpable de aquellos que se han encargado en destruir la misma iglesia del Señor y en destruir esta nación de Colombia. El Señor no tiene por inocente al culpable. Por eso ha levantado este remanente de reedificando muros con el poder de Dios. El enemigo podría destruir a Colombia y podría acabar de destruir lo poco que queda de la iglesia, si el Señor no hubiera colocado este remanente en Colombia. Pero hoy, como esta sierva del Señor, con ese llamado como profeta evangelista, desde el 2006, si nos hemos dado cuenta, el Señor ha venido sacando a la luz muchas cosas ha venido sacando a la luz. Y el Señor envió ese mensaje, profecía contra el gobierno, a Duque. Ahí yo lo nombré.
que si seguía con lo mismo, venía juicio. Y déjeme decirle que viene el juicio. Viene el juicio para todo gobernante corrupto que ha sido hasta este momento de Colombia, desde la raíz, desde donde comenzó la corrupción, hasta las ramas y ramitas. Y también en la iglesia. Desde cuando comenzaron a pervertir el evangelio, no tiene por inocente al culpable. Desde la raíz, desde donde comenzaron a pervertir el evangelio, hasta ramas y ramitas, el Señor dice, los quitaré. Y levantaré un remanente nuevo en la iglesia para ese cambio. Y levantaré, dice el Señor, y lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Levantaré un gobierno nuevo. No han permitido que él gobierne porque no era el tiempo. Pero llegó el tiempo de que este hombre gobierne. Y el Señor lo utilizará para el cambio en Colombia. En el nombre de Jesucristo lo digo, porque estos días tuve lucha para traer este video. Lucha por medio de las tinieblas, no quería dejarme hablar. Me pasaron varias cosas, pero el Señor hoy, yo ya estaba decidida a no dar este video. Y el Señor me dijo, si no da este video, es una profecía que yo mando directamente, y si no lo da, no hay cambio. Por eso me decidí, me dispuse para este momento, porque yo quiero ese cambio en la iglesia, ese cambio en Colombia. Así que en el nombre de Jesucristo, que es quien está gobernando a Colombia y que es el pastor de los pastores, va a levantar en bendición a la iglesia y a Colombia. Así que dice la palabra del Señor, he tenido muchos ataques del enemigo, pero el Señor me ha respaldado. Dice su palabra en Salmo 127, y con esto acabo. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea que si el Señor no estuviera ahí, déjeme decirle que desde el año 2006, y en los otros videos lo he dicho, la persecución que he tenido ha sido fuerte. Ya este ministerio no estaría. Pero como Jehová de los ejércitos ha estado peleando por este ministerio, porque es para levantar a un remanente santo y de paso a Colombia en bendición. Entonces, donde el Señor ha guardado, no hemos trabajado en vano, porque el Señor empieza a reedificar nuevamente su iglesia, a reedificar. Este tiempo no ha sido en vano. Este tiempo que ha vivido reedificando muros con el poder de Dios desde el 2006 hasta acá no ha sido en vano con esas persecuciones, porque el Señor ha estado ahí vigilando, ahí está guardiando para que no venga de sobremanera lo que el enemigo ha querido hacer, porque sí he tenido ataques de una forma y de otra, pero en el nombre de Cristo Jesús he logrado pasarlos, y hoy estoy en pie y con más fuerzas para seguir luchando por el cambio. Y en este momento yo invito a cada una de las personas que quieran que me acompañen con esta oración que voy a hacer para esas votaciones del domingo, pero también para la iglesia, que se fortalezca y que se levante en santidad. Señor, en este momento te doy gracias, bendito Rey. En este momento, gracias por colocar esta palabra en mi boca para dirigirme a tu iglesia, pero también a todo Colombia. Gracias, Señor, porque por tu poder, porque tú eres el Todopoderoso, tú eres quien vas a cambiarlo todo. Vas a utilizar a hombres y mujeres preparándolos para ese cambio.
Gracias, Señor, porque no es voluntad humana, es voluntad tuya directamente del cielo. Y tú has ido quitando, has ido neutralizando, paralizando toda obra del enemigo para que esto se lleve a cabo. Y hoy, Señor, te pido por aquellos siervos que tú has colocado y que vas a colocar para levantar la iglesia de esas ruinas, Señor, que seas tú ungiéndolos directamente con el poder del Padre, Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Y seas tú también colocando sabiduría en ese presidente que sube allí. Y en el nombre de Jesucristo, al subir allí, no se le olvidará lo que ha prometido, porque estará en sus entrañas, estará muy dentro de él para ese cambio, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Rey, por ese cambio que tú traes. Aún gracias por esa disciplina, por ese trato, porque a través de todo esto aún van a haber muchos que van a arrepentir para recibirte y para seguirte, Señor, para una salvación eterna. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque tú derribas lo que no sirve, tú limpias, pero tú reedificas, tú plantas nuevamente algo que sirve, algo fortalecido en ti. Gracias, bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque la iglesia de Jesucristo, oh Dios, está en tus manos, pero también Colombia, el presidente que viene, está en tus manos y todo aquel que va a hacer respaldo en todo Colombia para aquel gobierno. Todo lo que no sirve, hoy lo coloco en tus manos, Señor, seas tú inmediatamente. Aquello que no sirve como gobierno o como aquellos dirigentes de la iglesia, Señor, seas tú quitándolo, Señor, del mando, quitando todo poder en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Rey, porque tú haces la obra y no permites que nada ni nadie quite el gobierno a esta persona. Que nada ni nadie venga con corrupción, con engaños, con trampas, a querer derribar este gobierno. Porque él está en tus manos, porque tú eres quien está dirigiendo y gobernando a Colombia y tú utilizas a este gobierno que viene para ese renuevo en Colombia, para bendecir a Colombia. Gracias, Señor, por tus bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.